Pero antes de iniciar, yo los quiero invitar a que hagamos una oración y le entreguemos al Señor este tiempo. Incline su rostro y órale al Señor, dígale: Señor Dios, te pedimos hoy que tu palabra sea como espada de doble filo, que entre hasta lo más profundo de nuestro ser y que nos cambie completamente, nos transforme, haga la obra que tenga que hacer. Porque no somos cambiados por la vida de una persona, somos cambiados por tu palabra y por la vida, sí, solamente de Cristo Jesús. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Tú permitas que recibamos no solamente con alegría esta palabra, sino dispuestos a colocarla en práctica. Que seas tú permitiendo renovar nuestra mente, permitiendo que nuestro espíritu sea instruido y poder así entonces cada día ser formado el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, en el día de hoy vamos entonces a, como dice ahí la diapositiva, vamos a tener el tema que se llama escuchar y actuar. ¿Está ahí o no? Se llama escuchar y actuar, la sabiduría en acción, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de lo que es, ¿cierto?, nosotros ser unas personas sabias o de ser una persona prudente, porque hoy vamos a estar estudiando acerca de los versículos 24 al 27, que tiene que ver acerca de la parábola de los dos cimientos. Entonces, queremos despedirnos de este sermón del monte, abarcando estos versículos y entendiendo que escuchar y actuar nos lleva a nosotros a ser esas personas prudentes, esas personas sabias, es tener la sabiduría en acción. Pero vamos a ir desarrollando, ¿cierto? Este nombre va a ir cogiendo cada vez más sentido a medida que vamos a ir avanzando en la exposición de la palabra del día de hoy. Entonces, como hemos visto en nuestra serie de exposición del Sermón del Monte, ¿sí?, a partir del versículo 13 de este capítulo 7, se inició, como lo hemos dicho varias veces, el Señor comenzó la parte práctica, la aplicación, la conclusión de todo lo que Él estuvo diciendo en el capítulo 5, 6 y parte del capítulo 7. Así que lo que está haciendo el Señor a partir de este versículo 13, que lo que usted ve ahí en su Biblia es que empieza a hablar acerca de las puertas, es que luego de haber expuesto desde Mateo 5 las características que evidencian a los ciudadanos del reino, el Señor inicia esta última sección de su discurso haciendo una invitación a su audiencia, una invitación muy especial a cada uno de aquellos que lo están escuchando. Y la invitación es a entrar por la única vía de acceso al reino. Y la única vía de acceso al reino es la puerta estrecha de la verdadera conversión, la puerta estrecha de la fe, la puerta estrecha del arrepentimiento. Eso es lo que el Señor Jesús está indicando desde el versículo 13. Sin embargo, también el Señor Jesucristo nos ha dado en la conclusión de este sermón, como hemos visto en los sermones anteriores o en las reuniones anteriores, que muchos se extraviarán en la búsqueda de ese camino que los conduzcan al reino. Porque nos dice que existe otra puerta, una puerta ancha, una puerta espaciosa que lleva, ¿cierto?, a un camino ancho, y lo vimos en los versículos 13. A que me acompañen al versículo 13. Creo que eso está fallando. Vámonos al versículo 13 y dice la palabra de Dios: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición,
y muchos son los que entran por ella, ¿sí? Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, el Señor nos está diciendo que muchos, ¿cierto? Muchos se extravían en su camino al reino porque existe otra puerta y es el camino fácil para tener el caminar con el Señor. Pero, ¿por qué son tantos los que se extravían en este camino? ¿Por qué muchos que alguna vez estuvieron preocupados por el destino de sus almas, por el destino eterno de su ser, finalmente se terminarán perdiendo? Porque eso fue lo que nosotros terminamos viendo en los últimos versículos acerca de, desde el 21 al 23, cuando el Señor les dice, apartados de mí, ¿cierto? Hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Y justamente en esta última sesión que estamos tocando desde el versículo 13 del Sermón del Monte, el Señor responde a ese interrogante advirtiendo a su audiencia acerca de dos grandes peligros, que lo hemos visto, las dos grandes advertencias. ¿Y cuál fue la primera advertencia que el Señor hizo a su audiencia? La primera fue que cuídense de los falsos profetas, que los pueden desviar del verdadero camino, que los pueden desviar de entrar por la verdadera puerta. Porque el falso profeta puede sonar como si fuera un verdadero profeta, porque dice que es como un lobo vestido de oveja. Y lo que tiene este falso profeta es que va a decir cosas muy parecidas, pero que no conducen a la puerta que el Señor nos está indicando. Pero tal vez sí conduce a lo que finalmente muchas veces desea nuestro corazón caído. Un corazón egoísta que quiere algo que verdaderamente le traiga placer y alegría a él mismo. Entonces, y a la segunda advertencia que la dimos también, es el peligro de una falsa profesión de fe. Y cuando hablamos acerca de esta falsa profesión de fe, lo veíamos en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En esta segunda advertencia acerca de la falsa profesión de fe, era una invitación para que nosotros evaluáramos en lo que nosotros creemos. ¿Cree usted en el verdadero evangelio? ¿Cree usted en el evangelio del Señor? ¿Sabe usted cuál es su condición y su posición delante de Dios sin Cristo? ¿Y cuál es su posición delante de Dios con Cristo? Así que todo esto lo hemos venido nosotros desarrollando en las últimas reuniones con respecto a lo que es la conclusión del Sermón del Monte. ¿Claros hasta ahí? ¿Sí? Entonces, si usted quiere, si usted no lo ha visto, yo le invito a que usted lo vea a través de nuestro canal de YouTube. Ahí están los sermones editados para que usted los vea. O si los quiere volver a recordar, si quiere volver a reforzar, está en nuestro canal de YouTube en Living Stones. Lo puede buscar ahí. ¿Listo? Entonces, a partir del versículo 24, que es lo que nos concierne en el tema de hoy, desde el 24 al 27, el Señor va a presentar a su audiencia una parábola que para muchos es una parábola famosa, que ilustra de forma gráfica el peligro de los falsos profesantes. Ojo con esto, el Señor está dando una parábola que va a mostrar de forma gráfica el peligro de los falsos profesantes. O sea que esta parábola no se desconecta con lo que el Señor está hablando. No hay cambio de tema. El Señor viene diciendo acerca de los falsos profesantes, o sea, acerca de analizar acerca de la profesión de nuestra fe, en qué creemos, el autoengaño, que miremos nosotros en qué creemos. Porque, querida iglesia, yo les digo una cosa, el problema es que muchos creen que están siguiendo a Cristo, pero tienen
una profesión de fe incorrecta, no conforme a lo que la palabra de Dios dice. Ah, pero es que mucha gente lo hace así, pero es que aquí no es lo que mucha gente haga, es lo que verdaderamente le agrada al Señor. Eso es lo que usted y yo tenemos que entender, que lo que nosotros hacemos tiene que ser siempre ¿para quién? Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Entonces, esta parábola es la parábola famosa de los dos cimientos, aquel que edificó la casa, y hay dos tipos de cimientos. Vamos a estudiarla entonces en el día de hoy. Vamos a leer a partir del 27 en adelante, por favor. Perdón, desde el 24 al 27. Dice la palabra de Dios, ahí en sus Biblias, o si no, ahí está al frente. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y dice la palabra de Dios, y fue grande su ruina. Así que, colócame por favor la diapositiva 3. En el día de hoy vamos a dividir el estudio de este texto en 4 encabezados. ¿Sí? Ahí los pueden ver como para que lo tengamos claro. La diapositiva 3, donde están todas. ¿No está? Bueno, vamos a dividirlo en 3. Ahí está, por ejemplo, la primera. La primera es, veremos cuál es el tema central de esta parábola. Luego vamos, en segundo lugar, veremos la similitud de los dos constructores que aparecen en esta parábola. Y en tercero lugar, veremos la diferencia entre estos constructores. Y luego concluiremos. Vamos a iniciar con la primera. Déjenla si quieren la primera. Querida iglesia, en el primer lugar, nos es pertinente a nosotros entender cuál es el tema central de esta parábola. Analicemos la parábola para que usted y yo extraigamos cuál es el tema central de lo que el Señor Jesús nos está hablando. Yo sé que si yo le digo a usted, ¿entiende todo lo que dice ahí? Usted me va a decir a mí, sí, yo lo entiendo. Pero recuerda que las parábolas tenían una función. ¿Y era qué? De que lo que el Señor estaba enseñando, ¿cierto? No fuera tan claro, sino que tuvieran que profundizar. Recuérdese cuando hablamos de la parábola del sembrador. ¿Se acuerda que luego él se reúne con los suyos y les explica? Porque ellos no entendían, las parábolas no las entendían. Usaba palabras del día a día, pero ellos no entendían en sí cuál era la enseñanza, de qué era lo que iban a extraer. Entonces, analicemos un poco esta parábola. El Señor nos presenta en su parábola dos edificadores, dos constructores. Y estos, podemos decir, pueden ser dos ingenieros, pueden ser dos arquitectos, como usted los quiera imaginar, ¿sí? Pero son dos personas que están construyendo. Además nos dice que uno construye su casa sobre la roca, nos dice la palabra de Dios, y el otro construye su casa sobre la arena. Uno decidió escoger un cimiento sólido y el otro un cimiento débil. Sabemos que los terrenos, cuando los que saben un poco acerca de construcción y de tierra, ¿cierto? Los terrenos presentan una peculiaridad, y es que en la primera fase del terreno, ¿cierto? Su superficie es una superficie ¿qué? Endeble, es una superficie como la característica de la arena, que no da ¿qué? Estabilidad. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca una persona que está construyendo
inicialmente para que su casa no se caiga? ¿Qué es en lo que más se gasta a veces tiempo? En los cimientos, en las bases. ¿Sí? Entonces el Señor nos está hablando de dos tipos de público. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que el primero, el que edificó sobre la arena, ¿cierto? Lo hizo en un terreno no apto para construir. Y para construir, lo han dicho ustedes, ¿cierto? Se necesita solidez. Y hay que cavar y cavar para llegar a la parte sólida donde se pueda cimentar bien el edificio o la casa. ¿Sí o no, Joel? Entonces, esa es la figura que el Señor está usando en nuestro pasaje para ilustrar la enseñanza acerca de los falsos protestantes. Eso es lo que el Señor está usando, esa figura, ¿cierto? La figura de esta construcción para ilustrar una enseñanza acerca de los falsos profesantes. Entonces, acá hay dos individuos que desean construir una casa. Uno se toma su tiempo para poder edificar con un buen cimiento, busca los medios para poder cavar y llegar al lugar donde puede empezar al lugar rocoso sobre donde construir su casa. Pero tenemos quizás otro arquitecto o ingeniero o constructor que no está dispuesto, a esperar tanto y decide construir el terreno sobre una superficie arenosa o algo superficial. ¿Qué más nos está diciendo a nosotros la parábola que estamos estudiando en el día de hoy? ¿Qué sucede cuando cambia la estación del año? Que llegan las lluvias, que se desbordan los ríos, que vienen los vientos. El terreno arenoso, dice la parábola, ¿comienza a qué? A ceder. Pero la casa del hombre sabio se mantiene en pie, porque fue construida con un cimiento seguro. La otra, la del insensato, nos dice la parábola, no soportó los embates del agua, del viento, y cae, y dice la parábola, dice que es grande, en versículo 27 al final dice que es grande su ruina, ¿correcto? Yo quiero que entendamos que es obvio que el Señor Jesús aquí no está dando una lección de ingeniería. O sea, eso no es lo que el Señor quiere enseñar aquí. El Señor está hablando del peligro de los falsos profesantes, y lo que nosotros nos debemos preguntar es cuál es el significado de todo esto que acabamos de decir, de lo que podemos identificar. ¿Cuál es el significado? ¿Qué fue realmente, no lo que usted quiere entender, qué fue lo que realmente el Señor intentó comunicar con esta ilustración que nos está dando a nosotros? Alguien puede decir, bueno, yo me la sé, yo puedo entender qué es lo que el Señor, y muchas veces nosotros podemos extraer algo que pareciere ser correcto, pero cuando uno ve el texto completo, no es lo que el Señor quería enseñar. De pronto alguien puede decir, pues pastor, es evidente, la casa es la salvación del alma, y el cimiento sólido que escogió el hombre sabio es Cristo. Cristo y su obediencia perfecta a la ley, y Cristo y su muerte en el Calvario. ¿Sí? El cimiento arenoso es el hombre insensato con sus buenas obras, su buena religión, su buena moral, su decencia, cualquier otra cosa que sea fuera de Cristo. De modo entonces que podemos decir que lo que esta parábola enseña claramente es que el hombre sabio descansa únicamente en Cristo como la roca de su salvación, mientras el insensato descansa en otras cosas, su religión, su moral, su decencia, sus obras. Cristo es la roca de esta parábola. Puede usted decir, ¿suena bonito o no suena bonito? ¿Suena coherente con el mensaje de lo que es el Evangelio? Usted puede profundizar, y claro, la palabra de Dios muchas veces nos dice que Cristo es la roca. ¿Sí? Acuérdese cuando el Señor dice, sobre esta roca edificarás tu iglesia. En Primera de Pedro, ¿qué dice acerca de que Cristo es qué? La piedra viva, ¿cierto? Entonces, entendamos algo aquí. Lo que el Señor está comparando aquí no es un individuo que descansa en Cristo y solo en Él para su salvación, en contraposición con el individuo que descansa en sus obras. Eso no es la enseñanza de esta parábola, aunque pareciere rápidamente. Eso no es.
Entendamos que el Señor está comparando más bien a dos hombres que claman ser cristianos, pero que representan dos clases de oidores de la palabra. Eso es lo que nos va a enseñar a nosotros esta parábola. ¿Qué nos dice la parábola? Los que oyen y hacen y los que oyen y no hacen. Eso es lo que el Señor nos va a enseñar en esta parábola. Está comparando dos hombres claramente que llaman ser cristianos, porque venimos hablando de personas que tenían un claro concepto de quién era Jesucristo, y uno que oye y hace y otro que no oye y no hace. Recuerden el nombre del título. ¿Cuál era el nombre del título? ¿Qué decía? Escuchar, actuar, la sabiduría en acción, ¿cierto? Entonces entendamos que esta parábola no es más que una ampliación de la enseñanza del versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? El versículo 21 a nosotros nos habla acerca de no todo el que me dice Señor, Señor, dice Señor, Señor, no todo el que profesa ser cristiano, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. De ahí entonces vamos a ver la conexión con la que arranca el versículo 24. ¿Y cuál es la conexión con la que arranca el versículo 24? ¿Sí? Dice, cualquiera pues, porque hay una conexión con lo que el Señor, no hay cambio de tema, lo decía, sino dice, cualquiera pues, aquí está entonces comparando a dos clases de profesantes. Aquí se está comparando dos hombres que deciden descansar en Cristo para la salvación. El hombre a quien Cristo señala como insensato es el oyente del evangelio, que escucha la palabra de Dios, la acepta, la recibe con alegría, pero aún así no la pone en práctica en su vida diaria, en su trato con los demás, en sus relaciones interpersonales y sobre todo en su relación con Dios mismo. Ese es el hombre insensato del cual está hablando la palabra, que escucha y la recibe, dice que la recibe con alegría, pero aún así no la pone en práctica con la sociedad, en lo que su entorno y ni con su relación con Dios. Este insensato, nos dice a nosotros la palabra de Dios, es simplemente un oidor y tal vez incluso un admirador de las palabras de Cristo y del evangelio, pero nada más, nada más. Y por eso esto tiene que ver con la profesión de nuestra fe. Este hombre que escucha, este insensato, escucha y le da alegría. Este insensato escucha y dice amén, pero no es un hacedor, no es un hacedor. Pero ¿qué dice el Señor acerca del hombre sabio? Cuando habla del hombre sabio, es el que oye y pone en práctica lo que oye. El hombre necio es el que oye lo mismo que oye el hombre sabio, pero no lo pone en práctica. Solo se limita ¿a qué? A oír. Porque ¿qué dice el Señor? Cualquiera pues que me oye estas palabras. Ahora bien, entendiendo bien qué es lo que el Señor, ¿cuál es el primer punto que dijimos que estábamos desarrollando? Entender el tema central, ¿cierto? Entender el tema central. Entonces, cuando hablamos acerca de la roca sobre la cual se construye su casa, el hombre sabio, ¿qué es? Las palabras. ¿Sí ve entonces la diferencia de la primera explicación que yo dije? Que pareciera ser correcta, pero aquí el Señor no está hablando acerca de que Él es la roca. Acá está hablando de que el que escucha y pone en práctica, entonces la roca sobre la cual construye el hombre sabio son las palabras del Señor. Dice, el que me escucha y vive de acuerdo a ello, dice el Señor, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre los cimientos, ¿qué? Sólidos. Entonces, ¿cuál es ese cimiento? Su palabra. El cimiento es su palabra. Y en este caso específico, el Señor ¿a qué está citando? Pues lo que acabo de enseñar. El Señor está concluyendo y entonces les está diciendo, ustedes ya escucharon y la idea no es que se vayan de aquí para la casa muy felices. Y lo mismo que acá decimos todos los sábados, el sermón no se acabó, acaba de comenzar para ustedes. Acaba de comenzar. Entonces, acá
en específico el Señor está haciendo un énfasis en que esa roca es lo que edifiquemos sobre lo que Él nos enseñó, sobre lo que enseñó en el Sermón del Monte, aunque se pueda aplicar a todas las enseñanzas del Señor. Pero en particular aquí estamos hablando de las enseñanzas que vienen desde Mateo 5, ¿correcto? Habiendo entonces establecido cuál es el tema central de esta parábola, veamos ahora, en segundo lugar, las similitudes de los constructores de esta parábola. Ahí está, similitudes de los dos constructores. Vamos a mirar esas similitudes. Bien, aquí tenemos entonces a un hombre sabio y prudente por un lado, y tenemos un hombre necio o insensato por el otro lado. Tenemos dos personajes. Nos gustaría a nosotros poder distinguir claramente al necio y al sabio, pero no obstante, vemos en la parábola que estos dos hombres se parecen en algunas cosas, según nos está mostrando. Y eso es lo que muchas veces pasa en el creyente. Los dos dicen creer en Cristo, pero uno lo hace superficialmente y el otro lo hace con una verdadera fe de corazón. Entonces, cuando vemos esta parábola, estos dos hombres tienen cosas en común, y es precisamente por esa similitud que algunas personas se engañan creyendo que son cristianos y no lo son, porque hay cosas en las que el hombre necio se parece al sabio. Y yo lo he dicho, hoy por hoy hay mucha iglesia que está predicando, que están escuchando a falsos profetas que convencen a la gente ser cristiana, pero tiene una profesión de fe que no concuerda con la palabra de Dios. Si usted profesa ser cristiano y usted está de acuerdo del aborto, yo quiero decirle que su profesión de fe es incorrecta. Si usted es cristiano y usted ve con agrado la agenda que se está manejando hoy con respecto a la equidad de género, eso usted está incorrecto. Porque para nosotros no nos debe regir lo que para nosotros creemos. Porque cuando nosotros creemos lo que nuestro corazón nos dicta y nos muestra, pero nosotros no nos puede regir eso. Nosotros nos tiene que regir ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿en qué se parecen? Vamos a mirar en qué se parecen con base a lo que estamos nosotros estudiando. En tres cosas se parecen. La primera cosa en la que se parecen estas dos personas es que en primer lugar ambos escuchan la palabra de Cristo. El Señor nos está diciendo en los dos versículos, tanto 24 como 26, nos está diciendo, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé. 26, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé. O sea, la primera cosa en la que se parecen ellos es que ambos escuchan la palabra de Cristo. ¿Sí? Ambos escuchan la palabra de Cristo. Y aquí, mi querida iglesia, el Señor no está comparando aquí a un cristiano y a un no cristiano. El Señor no está comparando a un hombre, por un lado, prudente y sabio, que escucha las palabras de Cristo, lee la Biblia y el mensaje del Evangelio, con otra persona, por ejemplo, que cree en el Corán y cree en Mahoma. No. Estamos hablando de dos personas que le dicen a Cristo ¿qué? Señor, Señor. Señor, Señor. Ambos escuchan el mensaje de Cristo. Estos dos hombres se han expuesto al mismo evangelio, a la misma predicación, al mismo mensaje bíblico. Estos dos hombres han tomado de su tiempo para venir a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Segundo, ¿en qué se parecen también ellos, estas personas? En que ambos edifican una casa. Ambos edifican una casa. Y esto también es evidente en dónde, en el versículo 24 y en el versículo 26. Porque en el versículo 24 dice que edificó su casa al finalizar, y en el 26 dice que edificó su casa, en el versículo 26. Los dos edificaron entonces su casa. El sabio, la suya, y el insensato también edificó también ¿qué? Para él una casa. En esto también se parecen estos hombres. Ahora, ¿de qué casa Cristo está hablando aquí? ¿De qué casa está hablando Cristo? ¿Qué están construyendo ellos? Si nosotros miramos, oiga, el contexto, si nosotros miramos el contexto, veremos que se trata de nuestra profesión de fe. Si miramos el contexto, ¿sí? Toda esta sección del Sermón del Monte es una advertencia sobre la falsa profesión de fe. Por eso hay que mirar el contexto.
Porque usted me puede decir, no, están hablando es acerca de la salvación. Pero aquí este contexto nos está hablando a nosotros, es nuestra profesión de fe. Sobre el engaño que ellos, de aquellos que claman, Señor, Señor, creen yo que son cristianos y no lo son. Eso es lo que el Señor nos está hablando en esto. Por eso, acuerde la conexión del versículo 24. ¿Cuál era la conexión del versículo 24? Cualquiera pues, o sea, está uniendo lo que venía hablando ahí arriba. Tercera cosa en la que estas personas se parecen. Dice, la construcción de ambos fueron sometidas a prueba. Bien, entonces, escuchan, edifican, o sea, crean una profesión de fe. Y tercero, ambos son sometidos a pruebas. En esto también se parecen los dos. La construcción de ambos fueron sometidas a pruebas, ¿cierto? En el versículo 25 nos dice a nosotros, como en el versículo 27, que descendieron, y habla de unas cosas que vinieron, que son las pruebas, ¿cierto? Y si nosotros somos conscientes de ambos, las pruebas son exactamente idénticos. Lo único que nos va a cambiar a nosotros es cómo está terminando, que el resultado, que una queda firme y la otra es que ruina total. Vean entonces el versículo, ahí podemos leer el versículo 25 y 27. Entonces, en eso, ¿en qué se parecen? Que escuchan, que edifican y que tienen las mismas pruebas. Entonces, los dos hombres escucharon el mismo mensaje, los dos hombres decían creer en Cristo y los dos hombres fueron probados. Es muy posible entonces que a simple vista estos dos hombres no parecieran distinguirse uno del otro. No obstante, sabemos que uno era sabio, dicen los versículos, y el otro era ¿qué? Insensato. ¿En qué se diferenciaban? Eso es lo que nos va a llevar a nuestro tercer encabezado. Pero esto nos lleva a nosotros a entender que muchas veces usted se puede colocar a mirar dos edificios completamente iguales. Usted los puede ver completamente iguales, pero sus cimientos pueden ser diferentes. Uno puede caer y el otro puede quedarse en pie. Ya hemos visto entonces en el primer punto, vimos el tema central, en el segundo ya hemos visto en las similitudes y ahora vamos a ver las diferencias. Cuando nosotros vemos en qué cosas se diferencian uno del otro, en primer lugar, se diferencian en los cimientos que ambos pusieron a sus edificaciones, ¿cierto? Recordemos que ambos profesaban ser cristianos, pero uno construyó su profesión de fe sobre un fundamento seguro, mientras que el otro profesó sobre un fundamento falso. Estamos hablando de la profesión, ¿sí o no? Entonces, ¿sobre qué pudo haber edificado el hombre sabio? El hombre sabio, no lo coloqué ahí en la diapositiva, pudo haber dicho, yo sé que soy salvo porque he confiado únicamente en Cristo para salvación y veo en mi vida las evidencias de que ciertamente ha operado su obra regeneradora en mi vida y su gracia. Veo en mi vida un deseo y una lucha constante para hacer y cumplir la voluntad de Dios. Esa puede ser el fundamento sobre el cual el hombre sabio está edificando. Pero el hombre insensato posiblemente podía decir lo siguiente: yo también sé con certeza que soy salvo porque conozco las doctrinas bíblicas, acepto la Biblia, que es la palabra de Dios, me emociono cuando estoy en la iglesia cantando, me emociono al pensar en Cristo y estoy envuelto en todas las actividades de la iglesia. ¿Y por qué digo eso? Porque acuérdese que cuando el Señor habla acerca de que nunca los conocí, vimos que esas personas eran personas que no eran ajenas a las actividades de la iglesia. Dice que qué era lo que hacían ellos. Dice, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros y nos sentábamos a la mesa contigo, nos decían Lucas. Entonces, la profesión de este hombre insensato era un hombre que está involucrado en las diferentes actividades de la iglesia y que muy posiblemente todos los sábados estaba aquí escuchando la palabra de Dios y no en ningún otro lado. Ese es el cimiento de este hombre necio.
Pero familia, nosotros tenemos que entender algo. El asunto para nuestra verdadera profesión y no estar engañados de lo que usted y yo creemos, tenemos que entender que el asunto no es simplemente conocer las doctrinas bíblicas y aceptarlas. Nosotros tenemos que entender que el asunto no es emocionarse cuando usted piensa en Cristo o en estar envuelto en un sinnúmero de actividades en la iglesia. Aquí el asunto ni siquiera es estar aquí todos los sábados escuchando la palabra de Dios. Esto es precisamente por lo cual Cristo está terminando este sermón de monte como lo está terminando, y es totalmente aplicado a ustedes hoy que lo están escuchando. El Señor podía ver cómo estas personas al recibir la palabra los recibían sedientos, los recibían hambrientos, pero el Señor entendía que muy posiblemente cuando volvieran a sus casas lo olvidarían. Y ahora yo les digo a ustedes, ¿cuántos de aquí salen contentos? ¿Cuántos de aquí salen animados por el sermón que se dio? Pero muchas veces si yo les pregunto a ustedes de qué hablamos hace 8 días, yo sé que ustedes empiezan a enredar. Creo que hablamos de Dios, creo que hablamos acerca de la palabra, y si era yo, dicen, no, estuvimos hablando del sermón del monte. Muchos, cuando salen de aquí, yo les puedo garantizar que ustedes no se acuerdan de lo que hablamos hace una semana o hace 2 semanas. Muchos, no estoy diciendo que todos, pero muchos se les da dificultad recordar. Y yo les digo una cosa, si ustedes no lo recuerdan, díganme ustedes cómo lo van a poder obedecer o colocar en práctica. Es imposible. No podemos ser como esas personas que digan, ay, ese pastor habló hermoso. ¿Y qué dijo? Ay, yo no me acuerdo, pero habló hermoso. Es que aquí no es de que usted le guste el orador, que hable hermoso, que lo haga reír. Eso no es lo importante. Lo importante, ¿cierto?, es que nosotros lo recordemos, salgamos desafiados y con ganas de hacerlo. Estos 2 constructores de la parábola edificaron su casa. El texto nos sugiere, ¿cierto?, que ambos edificaciones no fueron muy diferentes. Quizá eran muy parecidas, pero lo que nos dice la parábola es que sus cimientos sí eran muy diferentes. Y esto nos va a llevar a la segunda diferencia, ¿cierto? Entonces ya dijimos que la primera diferencia que hay entre ellos es que sus cimientos son diferentes. Pero la segunda nos lleva a la segunda diferencia, es que hay una diferencia que también nos tenemos que dar cuenta, y es que uno resistió la prueba y el otro no. Y en eso fueron, en que uno permaneció de pie y la otra, ¿qué? Fue grande su ruina. Como vimos entonces en la parábola, ambas fueron probadas con diversas pruebas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Que fue probado con qué? Con lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon, ¿cierto? Ambas, las dos. Y la diferencia es que una cayó y la otra estuvo en pie. Aquí la verdad, yo quiero decirle a ustedes, no es dándonos nosotros de muy teólogos y empezar usted y yo a explicar qué son las lluvias, qué son los ríos, qué son los vientos. Eso no es lo importante. Si entramos por ahí, nos vamos por las ramas. Aquí hay que seguir por la columna vertebral por donde el Señor nos quiere decir. Lo que usted y yo tenemos que saber es lo siguiente, de que si usted dice ser cristiano, si usted profesa creer en Cristo, yo quiero que usted entienda que tarde que temprano la autenticidad de su profesión de fe será puesta a prueba. Tarde que temprano. El cristianismo del hombre prudente es probado, y el cristianismo del supuesto insensato también lo será. Porque las pruebas ya hemos hablado. ¿Qué van a hacer las pruebas en nuestras vidas? ¿Ah? Nos van a fortalecer. ¿Nos van a dar qué? Dice en Santiago, ¿qué dice acerca de eso? Que nos van a dar qué? Paciencia.
¿Sí? Nos van a dar paciencia y vamos a salir fortalecidos. ¿Qué dice Romanos 8? ¿Sí? Que los que aman a Dios, todo obra, pero bien, pero ya explicamos bien ese versículo la vez pasada, ¿cierto? ¿Qué va a leer el significado, verdad? No es que no, los cristianos no tienen problemas, no, ¿cierto? Entonces, los cristianos siempre tienen que, vamos a enfrentar pruebas. Y tarde o temprano, una de esas dos casas manifestará la debilidad de sus fundamentos al quedar destruida por completo. ¿Sí? Quiero que nos enfocamos en la que se cae. Miremos Lucas 8:13, por favor. Lucas 8:13. Miremos lo que nos dice a nosotros Lucas 8:13, explicando la parábola del sembrador. Dice lo siguiente: los de sobre, ¿cierto? Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos, no teniendo raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Miremos esto, familia. ¿Qué cuadro más triste con respecto a esto? Y eso es lo que pasa con el insensato. Porque ¿qué dice el Señor del insensato? Que oye. ¿Y qué dice aquí este versículo? Sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben las palabras con gozo. ¿Y qué pasa con el insensato? Dice amén, está involucrado en las cosas de la iglesia, pero viene la prueba y ¿qué pasa? Se va. No, pastor, es que no volví porque me tocó trabajar los sábados, estaba muy dura la cosa. ¿Sí? Familia, cuando nosotros miramos ese cuadro que nos está mostrando a nosotros Lucas, estos creen por algún tiempo, dice el Señor, pero en el tiempo de la prueba, dice, se aparta. ¿Cuándo? Cuando llegan los ataques, las persecuciones del mundo, las burlas, el rechazo por ser cristiano. ¿Cuántas personas comienzan a ir a una iglesia cristiana y cuando la gente del mundo se da cuenta que está yendo a una iglesia cristiana, los bombardean? ¿Qué les dice? Se dejó echar el cuento, se engañó, o sea que usted ya le pasa el salario al pastor, o sea que usted es el hermano aleluya, ¿sí? Y miles de cosas, ¿cierto? Y miles de cosas. Y en la familia, ¿quién son los más ásperos? La familia. Yo no puedo creer que usted, pues, de viejo se dejó voltear, ¿sí? Y empiezan con esos comentarios. Y lastimosamente, aquel que no tiene una profesión de fe cimentado en la roca, si es verdad, ¿yo qué hago aquí? No, yo me devuelvo para donde soy, ¿sí? Y dejan de asistir. Y por eso es que muchos los vemos en la iglesia y luego se van y no vuelven. Entonces, con respecto a lo que está diciendo ahí, de los que edifican sobre la piedra y que oyen con alegría, vamos a mirar otros tipos de pruebas que resisten los cristianos. Ya vemos el que hace la sociedad, el que hacen los amigos, ¿cierto? El que hace la familia, que es muy fuerte. Y muchas personas dejan de congregarse por las presiones que coloca la familia, ¿sí? Hay otros que no resisten, por ejemplo, los embates de sus pasiones. Todos tienen pasiones, hombres y mujeres. Muchas veces cuando uno dice que eso, y a mí mismos dicen, los hombres y mujeres, sus propias pasiones se levantan con violencia. Se levantan con violencia en esas almas y mentes no regeneradas por el Espíritu Santo de Dios. Porque a una falsa profesión, ¿usted cree que hay un verdadero proceso de regeneración? No. Porque ese hombre está convencido que es hijo de Dios y no lo es. Ese hombre, esa mujer está convencida que es cristiana y no lo es. Porque su fundamento, su profesión de fe está puesta ¿en qué? En cosas externas a lo que es verdaderamente el Evangelio, a lo que dice la palabra de Dios. Y como se levantan con violencia en su alma y en su mente no regenerada, no pueden resistir a los embates de sus deseos y terminan legalizando el pecado, pues piensan que si todo el mundo lo hace,
porque yo no. Y empezamos entonces a vender principios y a cuestionar lo que la palabra de Dios dice. No, es que el Señor también es muy exagerado. ¿Cómo se va uno a casar sin probar el producto? Sí, no, eso tampoco, imagínese. ¿Cierto? Amor es amor, no importa cómo se amen. Amor es amor, ¿sí? Todos tenemos las mismas necesidades. Además, el Señor sabe que yo soy soltero, o el Señor sabe que yo soy soltera, ¿sí? Y que tengo mis necesidades. Y empezamos a vender principios y a cuestionar las verdades irrefutables de la palabra de Dios. Y otra cosa decimos, no, es que uno no puede ser perfecto. El Señor sabe. Y terminamos entonces cediendo. Y muchos, al ceder a los embates de sus propias pasiones, ¿qué es lo que produce eso? Alejamiento, frialdad. Se aleja uno del Señor. Y a la iglesia no va, ¿por qué? Ay, no, para que lo critiquen a uno, tiempo sobra. ¿Sí? Y abre la Biblia, ay, no, para que el Señor le diga a uno ahí que los fornicarios, ni los afeminados, ni no entran al reino de los cielos, también la cogió el Señor en contra mía. ¿Sí? Y no, el Señor nos habla por todos lados a nosotros. Ahora, ¿qué otras pruebas puede encontrar el hombre insensato? Y a mí me gusta mucho esta que vamos a tocar. Otros, las pruebas que encuentran para que finalmente se termine alejando o finalmente su casa caiga o finalmente le digan, Señor, Señor, y el Señor diga, nunca os conocí. Otros encuentran su prueba dentro de los mismos que claman ser creyentes. O sea, ¿en dónde? En la iglesia. En la iglesia. Y ojo que este es muy interesante. Seamos sinceros. Muchos llegan a la iglesia con una visión romántica de la fe cristiana. Muchos piensan que la iglesia es un paraíso, que aquí no hay chismes, que todo el mundo se la lleva bien, que todo el mundo se quiere, que todo el mundo se ama. Mejor dicho, muchas veces cuando llegamos a una iglesia sentimos que hemos llegado a la antesala del cielo. ¿Sí? Pero es que a nosotros, hasta que se encuentran, por ejemplo, con el problema que Pablo toca en Filipenses de Bodia y Síntique. ¿Se acuerdan del problema de Bodia y Síntique cuando vimos Filipenses? Eran dos mujeres que estaban en la iglesia de Filipo, que habían trabajado con Pablo. Y a Pablo en la carta que le habían mandado, le dijeron que ellas estaban en ¿qué? Capítulo 4, versículo 2. Dice que tenían desacuerdos. Y Pablo, ¿qué les pide? ¿Qué pide? Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y después les dice a ellos, 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, el Señor está diciendo, en la iglesia hay problemas. Estas mujeres trabajaron con Pablo, hacían la gran comisión con Pablo, pagaron un precio con Pablo, y Pablo dice que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y entre ellas había ¿qué? Problemas. ¿Qué dice el versículo 2? Que limen sus desacuerdos. Hasta que también, por ejemplo, se dan cuenta de que la iglesia no es la antesala del cielo y que la iglesia no es perfecta, y por ejemplo, se encuentran cuando leen el problemita que hubo entre Pablo y Bernabé, que andaban para arriba y para abajo haciendo misión, pero llegó un momento donde hubo un desacuerdo entre ellos, en la forma de como Pablo quería hacerlo y como Bernabé lo quería hacer. ¿Y qué pasó? Se dividieron, se apartaron. Tuvieron que separarse en un momento dado a que no se pusieron de acuerdo. Entonces, comienza la persona con una fe endeble, una profesión de fe que no es correcta, comienza poco a poco a darse cuenta que la iglesia no es lo que pensaba. Comienza a ver poco a poco que el pueblo de Dios no todos son los que dicen ser. Y aún entre los cristianos sinceros y genuinos hay diversos grados de madurez. No quiere decir que no es genuino. Es genuino, pero está trabajando, está en su proceso, es inmaduro. Está en su proceso. Comienzan a ver en las personas de la iglesia, ¿cierto?, los pecados
pero es que en todos nosotros hay un remanente de pecado. En la iglesia siempre va a haber problema, porque está conformada ¿por qué? Por humanos, por personas que tienen todavía y luchan por un remanente de pecado que hay en él. Algunos muy notables, otros no tan notables. Y entonces comienzan a haber un tropiezo por aquí, un tropiezo por allá. Y el que está ansioso para irse de cabezas al mundo, o sea, el falso creyente, el que está deseoso por encontrar una buena excusa para abandonarlo todo y comienza a inventar tropiezos que no existen. ¿Y qué es lo primero que dice? Esto está lleno de hipócritas, aquí nadie es fiel. Y la verdad, no estoy diciendo que algunos no lo sean, pero muchos sí lo son, pero están luchando en sus propias corrupciones y pasiones como aquel que está pensando de esa manera. Pero como este individuo no regenerado está deseoso por irse, cualquier excusa le basta. Dice la palabra de Dios, vinieron ríos, soplaron vientos, cayó lluvia y la casa no resistió. Vamos a tener pruebas. Entre nuestros hermanos, ellos mismos muchas veces van a ser razón para aquel endeble decir yo no vuelvo a la iglesia porque hay muy hipócritas. Váyase al mundo que está lleno de eso. Y allá no están tratando por querer cambiar. Aquí por lo menos se está tratando por querer cambiar. Todavía hay un remanente de pecado en nosotros. Estamos en un proceso de formación. Estamos en un proceso de ¿qué? De que cada día se forme en nosotros el carácter de Cristo Jesús. Amén. En resumen, o concluyendo, querida iglesia, si tú dices ser cristiano, tú dices estar seguro de que vas camino al cielo, permítame que le haga una pequeña pregunta. Si usted dice ser cristiano, yo le quiero hacer a usted una pregunta. ¿Qué haces semana tras semana con esas palabras que escuchas desde el púlpito de tu iglesia? Especialmente con todo lo que nosotros hemos escuchado del Sermón del Monte. ¿Qué estás haciendo con lo que has escuchado desde el púlpito? Y ante esa pregunta yo les quiero ayudar. ¿Puedo yo decir que todos los que están aquí sentados están luchando contra el orgullo y la soberbia de su corazón porque quieren ser humildes de espíritu, como nos dice a nosotros la bienaventuranza? ¿Puedo yo decir a todos los creyentes que están en esta iglesia que están trabajando y luchando contra la ira, la impaciencia y la intolerancia porque quieren ser mansos? Usted que ha escuchado la palabra de Dios, ¿puedo yo decir que cuando ves cómo fallas precisamente delante de ti mismo, cuando ves el texto, lloras porque delante de Dios y confiesas tus pecados? ¿Se puede decir que de ti, que tienes hambre y sed de justicia, porque miras tu vida y dices, Señor, ¿qué tan lejos estoy? ¿Cuánto me falta para parecerme a ti? Después de tener 5, 10, 15 años en la iglesia, en su camino de fe. Después de usted escuchar lo que el Señor nos ha hablado, tiene usted y ser usted un creyente, usted puede decir que tiene hambre y sed de justicia. Puede decir usted que quiere ser cada vez más santo, cada vez ser más humilde, cada vez más sensible, cada vez más manso. ¿Puede usted decir eso? ¿Se puede decir eso de ti, hijo de Dios? Usted que está escuchando y ha escuchado todas estas prédicas, ¿se puede decir eso de ti? Si la respuesta es negativa, no quiero que se sienta deprimido. No quiero que se quede sumido en la depresión, porque muy posiblemente muchas de esas respuestas, las respuestas fueron negativas. Las hemos escuchado, pero no somos hacedores. Si las respuestas fueron negativas, no te quedes sumergido en las depresiones, porque la invitación de Cristo sigue abierta para todos. El Señor vuelve y repite hoy con más fuerza. Entrad por la puerta estrecha, dice el Señor. Familia, la puerta de la misericordia, la puerta de la gracia continúa abierta de par en par. Hoy todavía esa puerta está abierta.
Esa puerta no se hizo para que usted la admire y diga qué hermosura de puerta. Esa puerta está allí para que míseros pecadores como usted y como yo entremos por ella. Eso es el evangelio. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. El Señor no lo está juzgando. No es para que usted salga de aquí más aburrido. No es para que usted salga de aquí y diga, ay, es que yo fui para recibir ánimo y salí deprimido. No. Yo hoy le quiero recordar que la invitación del Señor sigue hoy en pie. Y es, entra por la puerta estrecha. Porque esa puerta no se ha cerrado. Esa puerta es la puerta de la verdadera conversión, es la puerta de la fe, es la puerta del arrepentimiento. El que entre por esa puerta será salvo. El que entre por esa puerta, sus pecados serán perdonados. El que entre por esa puerta podrá tener comunión con el Padre. El que entre por esa puerta vendrá a ser el Señor vendrá a ser porción desde ahora y para toda la eternidad. Pero entre por esa puerta, porque el Señor desde el versículo 13 está clamando y diciendo, entre por esa puerta, antes que el padre de familia se levante y cierre la puerta. Pónganse tristes el día que esa puerta se cierre. Ahí sí es el día que usted tiene que poner deprimido. Ese sí es el día del crujir de dientes. Pero el Señor hoy les está diciendo e invitando, si usted todavía no está luchando por ser manso, por ser cada vez mejor, si tu profesión de fe no concuerda con lo que la palabra de Dios dice, el Señor hoy te dice, cruza por la puerta, cree, arrepiéntete, porque la puerta sigue abierta. Versículo 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escriba. 28 nuevamente. La gente se admiraba de su doctrina. Usted se puede admirar hoy de las cosas tan maravillosas que el Señor nos ha enseñado a nosotros en el Sermón del Monte. Y este sermón no es para que usted lo empolve y lo deje guardado y nunca más lo vuelva a escuchar, porque ya el pastor se gastó casi medio año hablando del Sermón del Monte. Esto es un sermón para que usted vaya y lo masque y lo remasque y vuelva y lo masque, porque ahí están los pilares, las características de los verdaderos hijos de Dios. Cuando nosotros leemos el Sermón del Monte, ahí nosotros estamos viendo, ¿cierto? Lo que el Señor quiere que usted y yo seamos. Él está viendo un perfil, ahí estamos viendo el perfil del verdadero Hijo de Dios. No una fotografía, porque una fotografía es perfecta. El Señor está hablando de un perfil, ¿cierto? Que cada día se tiene que ir, ¿qué? Perfeccionando más. Que no sea entonces, querida iglesia, que nos pase lo que le pasaba al pueblo en la época de Ezequiel 33. En Ezequiel 33, 31, nos dice a nosotros la palabra de Dios. Vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Hacen halagos con sus bocas, pero sus corazones andan en pos de su avaricia. Tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Esto no es un problema de hoy en día. Esto es un problema desde el Antiguo Testamento, es un problema que enfrentó el mismo Señor Jesucristo y es un problema que hoy nosotros lo estamos enfrentando. Qué fácil es ser oidor del Señor, pero qué difícil es ser un hacedor. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo de Dios, el que nos ayuda y nos recuerda todo lo que el Señor quiere para sus hijos.
Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo de Dios haga la obra regeneradora en su vida. Renueve su forma de pensar. No viva de glorias antiguas. No viva de lo que usted enseñaba hace unos 20 o 30 años cuando no conoció al Señor. No viva de lo que usted cree por lo que usted ha leído en los libros. Viva por lo que el Señor verdaderamente dice en su palabra. Dese la oportunidad, deje el orgullo, deje la soberbia. Caiga a los pies del Señor, porque por la puerta que es estrecha no podemos entrar con nuestros argumentos. Es que yo creía, es que yo pensaba que era esto. No, lo único que sirve es Cristo Jesús, nada más. Entiéndalo, por favor, entiéndalo. Que nuestra profesión de fe, nuestra confesión de fe, profesión de fe, tiene que ser una profesión de fe bíblica, bíblica. No lo que X o Y pastor enseñe, no, bíblica. La importancia de ir a una iglesia bíblica, una iglesia que enseñe y exponga las escrituras fielmente, que diga lo que la palabra dice, no lo que el pastor quiere decir, ni lo que ustedes quieren escuchar. Porque si hay mucha iglesia, puede que no estén a favor de la fornicación, pero sí hay mucha iglesia que no predica, ni le dice al fornicario que eso está malo. Yo sé que el que fornica no le gustan que le digan que está fornicando, pero hay que decírselo, porque es la única forma de que uno se va a dar cuenta que estamos incumpliendo la justicia santa de Dios. Amén. Yo lo invito a que oremos, por favor. Colóquese de pie, por favor. Hoy sábado acción de gracias, hoy sería Santa Cena, pero no tendremos Santa Cena porque de aquí a 8 días vamos a tener ayuno de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde y ahí vamos a cerrar con la Santa Cena. Entonces, para no repetirle de aquí a 8 días, la dejamos entonces para aquí a 8 días, ¿ok? Ahí donde está entonces, cierre sus ojos. Cierre sus ojos y recordemos todo lo que el Señor nos ha dicho a nosotros en el transcurso de este Sermón del Monte. Recordemos, traiga a memoria cada una de esas bienaventuranzas que el Señor nos habló a nosotros. Recuerde en cómo el Señor está buscando a los pobres en espíritu para que hereden su reino. Cómo el Señor está buscando que usted y yo seamos la luz y la sal de este mundo. Cómo el Señor Jesucristo nos deja claro que no vino a incumplir la ley, sino a cumplirla. Y por eso entonces nos deja clara cuál es la verdadera ley, cómo se debe de cumplir con respecto a la ira, con respecto al adulterio, con respecto a nuestros matrimonios, con respecto a los juramentos, en cómo nosotros estamos llamados a amar a los enemigos. El Señor también nos ha enseñado cómo tener nuestra vida devocional, cómo desarrollar nuestra vida espiritual. Por eso nos ha hablado acerca de cómo dar limosna, en cómo orar y en el cómo nosotros ayunar. El Señor nos llama a que nosotros hagamos tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. El Señor nos llama a que en nosotros no haya afanes, sino que nuestra esperanza esté única y exclusivamente en Él. El Señor nos habla a nosotros acerca de una regla de oro maravillosa, donde nos enseña a nosotros en cómo nosotros debemos de vivir y cómo nos debemos de comportar con los demás. Y luego concluye con respecto a la puerta por donde tú y yo debemos de entrar. Y que nos debemos de cuidar de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos pastores, que quieren con voz de sirena querer engañar a la feligresía y a su pueblo. Abre los ojos, hijo de Dios. Vuélvete a la palabra. Deja la pereza y la indisciplina. Estudia y medita en la palabra de Dios. Conoce las verdades. Conoce el verdadero evangelio.
No es lo que usted quiera entender por evangelio, es lo que el Señor nos muestra que es el verdadero evangelio. Y que solamente Cristo es el camino para nosotros verdaderamente poder heredar el reino de los cielos. No te sientas triste si de pronto al meditar en todo lo que hemos estudiado tú lo sigues infringiendo, sigues equivocándote, sigues fallando, sigues haciendo lo que no es correcto. Hoy una vez más el Señor te dice, no es tiempo de tristeza. Hay tanto amor en ese Padre que usted y yo tenemos, que hoy nos recuerda la promesa maravillosa, y es: entremos por la puerta. Entre por la puerta estrecha, no la admire, entre, camine por el camino estrecho. Déjate agarrar del Señor, déjate conducir del Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo. Confiesa con tu boca que Él es el Señor y el Salvador, y créelo en tu corazón. No solamente escucha la palabra de Dios, conviértete en un hacedor de la palabra de Dios y deja que el Espíritu Santo de Dios te ayude en este proceso. Tú necesitas que el remanente de pecado que todavía hay en ti desaparezca. Deja que el Espíritu Santo con su obra regeneradora la quite, la cambie y coloque más bien en ti una hambre y una sed por cada día querer más de la palabra de Dios. Señor, escucha a este pueblo. Escucha a estos hombres y a estas mujeres, Señor, que necesitan de ti. Renueva sus mentes, Señor. Renuévales, por favor. Porque no es lo que yo quiera decir, Señor, es lo que tú mandas y muestras en tu palabra. Ayúdanos a ser sabios, a edificar, Señor, sobre la roca. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos que estas palabras del Sermón del Monte no nos entren por un oído y nos salgan por el otro. Ayúdanos a vivirlas, Señor, y si nos da dificultad, ayúdanos a orarte a ti para que tú nos ayudes a cumplirlas como a ti te agrada, Señor. Ayúdame a entender que en mi vivir no es para la gloria mía, sino para la tuya. Te lo pido, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Bendice esta iglesia, bendice nuestros hermanos que aún pelean con su remanente de pecado, Señor, y que muchas veces, por ver cómo ellos luchan por su pecado, muchas veces juzgo y me quiero alejar de ti, Señor, porque creí que la iglesia era mejor. Señor, ayúdanos a avanzar, ayúdanos a crecer y ayúdanos a ser compasivos unos a los otros, como dices tú en tu palabra, soportados unos a otros. Gracias te damos, Señor. Quédate con nosotros, Padre, en el nombre poderoso.